esferas apostólicas, básicamente hay 3 esferas apostólicas: los apóstoles verticales, los apóstoles horizontales y los apóstoles de mercado. 3 esferas básicamente: verticales, horizontales y apóstoles de mercado. ¿Qué es un apóstol vertical? Y quiero que entiendan que usted no va a encontrar en la Biblia esa definición, esa descripción de que un apóstol vertical es esto y esto. Estamos nosotros clasificándolos por las funciones o por la manera como ejercen su ministerio apostólico. No necesariamente que ese título lo tengan, sino que es una manera de ver las funciones. Entonces, un apóstol vertical normalmente es aquel que es líder de una red apostólica o de varias iglesias o de varios ministerios. Una red apostólica es donde hay varios apóstoles unidos, o varias congregaciones o ministerios que tienen como cabeza un apóstol, y una red, como su nombre lo dice, es que están entrelazados los unos con los otros. Entonces son apóstoles verticales aquellos que han sido establecidos como líderes o cabezas de redes de iglesias o ministerios o redes apostólicas. Un apóstol vertical normalmente está al frente o a la cabeza de una organización y los demás integrantes están a su cargo. Quiero decirle que prácticamente los apóstoles verticales vienen siendo hoy día, en el tiempo del vino nuevo, los sustitutos de las estructuras denominacionales. Realmente viene siendo lo mismo. Entonces no podemos decir aquello no sirve, no funciona. Han estado haciendo una función apostólica tal vez sin darse cuenta que la hacían, pero viene siendo igual. Fíjense que están a la cabeza de una organización y entonces los demás integrantes están a su cargo. Así funciona una estructura denominacional. Entonces estos son apóstoles verticales, están arriba y los demás están debajo o a su cargo. Los apóstoles verticales normalmente hay personas que vienen a buscar su amparo o ayuda espiritual, o vienen y le dicen: hermano o hermana, mire, yo he venido porque Dios me ha hablado que usted me dé cobertura, por decir, o que quiero aprender de usted, que quiero sentarme bajo su ministerio. Entonces normalmente los apóstoles verticales vienen pastores o ministros o profetas u otros apóstoles a buscar su amparo, su cobertura, su dirección espiritual. Un apóstol vertical es realmente el tipo más popular de un apóstol, o es el que conocemos hoy día. La mayoría son apóstoles verticales. Un apóstol vertical normalmente, él establece su doctrina, establece el tipo de discipulado, establece la manera como van a alcanzar las vidas, cómo van a trabajar, y entonces los que están debajo de él o de ella, todos normalmente usan ese sistema, esa metodología. Voy a ponerle un ejemplo, bueno o malo, pero es así. El movimiento G12 tiene apóstoles y todos los que están a nivel mundial bajo ese movimiento tienen la misma estructura, es una estructura piramidal, tienen el mismo sistema de alcance, tienen la misma metodología, usan los mismos encuentros, preencuentros, posencuentros, como se llama en la consolidación o el sistema o la metodología, los mismos folletos, y viene siendo un apostolado vertical. Y el apóstol Pablo realmente era un ejemplo de un apóstol vertical, porque él llegaba a los lugares, establecía ancianos, dejaba a alguien que estaba a su cargo o enviaba gente de su confianza que eran sus hijos espirituales. Entonces esto viene siendo el caso o el ejemplo de apóstoles verticales, que es lo que más comúnmente conocemos en nuestro medio. Vamos a ver los apóstoles horizontales, no son tan conocidos, pero normalmente estos apóstoles no tienen iglesias a su cargo, tampoco tienen ministerios a su cargo, ni personas a su cargo, pero son enviados. Estos apóstoles horizontales casi siempre son enlaces o son puentes con otros líderes, y la función de ellos es promover que se conecten los unos con los otros para lograr propósitos o misiones particulares en la tierra o para el reino de Dios. Estos apóstoles no tienen una responsabilidad directa sobre las personas a los cuales ellos ministran o los lugares donde ministran. Un ejemplo fue el mismo apóstol Santiago en Jerusalén. Él, cuando estaba el problema de si cómo vamos a hacer, qué se va a hacer con los gentiles, que si tienen que cumplir las mismas cosas como los judíos, lo que el hermano Oscar habló,
Santiago, un apóstol, él tuvo el poder de convocatoria, él tuvo la autoridad para convocar al concilio de Jerusalén, para llevar la palabra en medio de los demás apóstoles de Jerusalén y aún para establecer qué era lo que se iba a hacer. Pero Pablo o Pedro o los que estaban en el concilio en ese momento no estaban bajo la autoridad de Santiago. Él lo que hizo fue asumir en ese momento una posición horizontal de convocarlos a todos, tomó una autoridad, resolvió el problema, pero una vez que se solventó el problema, se dilucidó y llegaron a un acuerdo, cada quien se fue por su lado y Santiago no siguió ejerciendo una función o una posición de autoridad sobre aquellos que fueron convocados. Entonces, de esa manera, a veces hay apóstoles que por un llamado de Dios convocan a una cumbre apostólica y presentan, plantean una situación, una necesidad que hay en la nación y llevan una palabra y hace que esta gente converja y hace que lleguen a un consenso y que se saque algo productivo, pero al final cada quien va y ejerce sus propios ministerios. Se me ocurre ahorita el pastor, apóstol, diría yo, Roy Santos. Se me ocurre él en el sentido que él tiene el ministerio, mi es ministerio, y eventualmente él convoca a otros pastores o a otros evangelistas y les plantea una visión y hacen algo en un momento determinado, pero luego él no es autoridad sobre esos pastores, solo coordina en relación a la visión que Dios le ha dado a él, ¿sí? Como para relacionarnos con alguien en este momento. Fíjese en el caso del apóstol Santiago, que él convocó al concilio de Jerusalén, veamos que él tuvo, de verdad que ejerció una autoridad aquí en el momento en que están convocados, y en Hechos 15, 19 al 20, él se levanta y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces vemos que todo aquel conflicto que se traían y la discusión que si qué hacemos, que si así, que si allá, él tomó la autoridad, resolvió el problema, quedaron con una doctrina firme que se convirtió en doctrina apostólica para los gentiles, se terminó el caso, pero luego cada quien, pues calabaza, calabaza, cada uno para su casa, y él no siguió ejerciendo autoridad sobre ellos, ¿verdad? Ahora fíjese cómo fue que los demás apóstoles en ese momento se sometieron a la autoridad de Santiago. Y en Hechos 15, 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, los demás apóstoles estuvieron de acuerdo con la propuesta de Santiago, enviaron otros apóstoles para verificar o para hacer cumplir lo que se había decidido, pero allí terminó la misión. No es que quedó una relación de por vida ni una conexión de sujeción, sino que solamente fue en el instante de la convocatoria. Ahora, un ejemplo de apóstoles de mercado. Dijimos apóstoles verticales, que son las esferas apostólicas, apóstoles horizontales y ahora apóstoles de mercado. Este es un término que quizá ha causado mucha controversia. Estos son apóstoles que no operan o no funcionan dentro del esquema eclesiástico. No son apóstoles dentro de la iglesia nuclear, de lo que nosotros conocemos como una congregación cristiana, vamos a decir, sino que son enviados, siervos de Dios enviados, ungidos, enviados para realizar una obra, una misión apostólica en el mundo secular, no necesariamente dentro de la congregación. Y no podemos negar que sean apóstoles, sin embargo ellos no son parte de una estructura o de una directiva, o no tienen necesariamente una posición dentro de lo que es la congregación o la iglesia local, sino que su función o su radio de acción o su autoridad se ejerce más que todo en un área del mundo secular. Puede ser la educación, puede ser los medios de comunicación, puede ser el gobierno, puede ser unción de gobierno, puede ser empresas,
puede ser económico, la influencia, la función, y vamos a hablar un poquito más en detalle de ellos. Pero ahorita mencionándolos o describiéndolos, un apóstol de mercado no ejerce su autoridad en las iglesias nucleares como los apóstoles verticales u horizontales. O sea, los apóstoles verticales y horizontales ambos son o funcionan dentro de la estructura eclesiástica, no así los apóstoles de mercado. Y los apóstoles de mercado son importantes en la transformación de la sociedad. O sea, la influencia de ellos y la función de ellos es en transformar la sociedad que aún no conoce al Señor. Y ejemplos bíblicos tenemos a Lucas y a Lidia de Filipos. Lidia era la vendedora de púrpura. Y Lucas, voy a aprovechar para contestar una pregunta que vi así rapidito de las que iban o que hicieron, que formularon acerca de Lucas. Que si Lucas fue un apóstol del Cordero o si fue un apóstol de ascensión. Yo diría que fue un apóstol de mercado, ni del Cordero ni de ascensión, sino, bueno, de ascensión sí porque fue después de Cristo, pero más bien un apóstol de mercado porque él tenía una influencia sobre la sociedad de su tiempo. La otra pregunta era que si Lucas había, en relación a que si era o no judío y si había o no escrito el Evangelio, según San Lucas, porque algunos dicen que no, porque no era judío, y lo que dicen algunas Biblias, algunos comentarios, es que él tomó el Evangelio de Marcos como una fuente y que quizá le dio forma, lo modificó, pero él era un hombre muy preparado, era un hombre con mucha influencia en su tiempo, y creemos que su ministerio apostólico era más que todo hacia la transformación de la sociedad. Y aunque él escribió o vivió o ejerció su ministerio en el año más o menos 70 después de Cristo, y era más bien compañero, vamos a decir, ministerial de Pablo, ¿verdad? Más que de los del Cordero. Entonces creemos que sí de ascensión en el sentido que fue después de la resurrección de Cristo, pero lo ubicaríamos no como un apóstol vertical, no como un horizontal, sino más bien como un apóstol de mercado. Vamos a ver cuáles son las funciones o las actividades o las operaciones de los apóstoles verticales. Y dentro de esto, los apóstoles verticales pueden tener como una subclasificación, vamos a decir, de acuerdo a su función. Y una de ellas es los apóstoles eclesiásticos. Esto es dentro de los verticales. Entonces, los apóstoles eclesiásticos tienen una esfera que incluye varias iglesias o varios ministerios. Por eso se llama eclesiástico. La palabra eclesiástico tiene que ver con iglesia. Los apóstoles eclesiásticos verticales están autorizados de parte de Dios para hablar a la vida de los pastores, para alentarlos y retarlos. Entonces, esta mañana un pastor hacía la pregunta en relación de que si los pastores tenían que someterse a la autoridad de un apóstol. En el caso de un apóstol vertical, claro, el pastor que está bajo él sí se somete, sí se sujeta a la autoridad del apóstol, en este caso. En el caso del horizontal es diferente. Entonces sí se sujeta a él, pero al mismo tiempo Dios le ha dado el carisma, la autoridad, la gracia, la unción a este apóstol para ministrar, para aconsejar, para impartir y para hablar al corazón, a la vida de los pastores que están bajo su cargo, bajo su autoridad. Normalmente, esto es de lo que existe hoy día, estos apóstoles verticales dentro de los eclesiásticos reciben diezmos de los pastores que están a su cargo. Lo correcto no es que el apóstol vaya y diga que vengo a cobrar los diezmos y que llegue cada 15 del mes, no. Pero normalmente los pastores que están a su cargo entienden que los diezmos suyos y quizá los diezmos de su congregación los va a dar al apóstol vertical que está liderando la red o el ministerio al cual él o ella pertenece. Los apóstoles eclesiásticos son los mismos que hoy día conforman las redes apostólicas, que son diferentes pastores o diferentes ministros o apóstoles que conforman redes. En el caso de estos apóstoles verticales eclesiásticos hay una pequeña limitación, y es que hay un límite numérico de iglesias que pueden participar en una red eclesiástica,
porque las redes precisamente se basan en relaciones de unos con otros, por eso se llama una red. Entonces cuando la red se extiende demasiado, ya se pierde el contacto de unos con otros y del apóstol vertical sobre los que están dentro de su red. Entonces, en este caso ya tienen que hacer otras redes o tienen que fluir nuevos apóstoles para que sigan teniendo o manteniendo la relación que se tiene dentro de una red, para que no se pierdan las relaciones interpersonales de unos con otros, porque los líderes dentro de una red apostólica tienen que ser amigos, tienen que ministrarse y tienen que reunirse periódicamente. El apóstol líder de la red debe mantener una relación personal con los pastores que la integran, ¿verdad? No, viene siendo tal vez como un padre, como un pastor para ellos. Entonces no puede ser algo que tiene 50 por allá o 70, porque ya llega un punto que no los puede atender y pierde la relación con ellos. Otro tipo de apóstoles dentro de los verticales, por su función, son los apóstoles de equipo o los equipos apostólicos. Los miembros del equipo de un apóstol vertical casi siempre viene siendo su familia, el esposo, la esposa, el administrador, profetas, amigos, ayudantes financieros y otros. O sea, gente que está cercano a ellos conforman un equipo apostólico o un equipo de trabajo. La verdad que hoy día, con todas las necesidades que se dan y la manera como se maneja un ministerio, es bien difícil que un apóstol esté solo sin tener un equipo apostólico, aunque sea un apóstol vertical, o con más razón si es un apóstol vertical porque tiene muchos otros a su cargo, necesita un equipo apostólico que le ayude a llevar a cabo todas las funciones meramente apostólicas, porque esto conlleva administración, logística, etcétera, todo lo que se lleva dentro de un ministerio, y entonces se requiere o es necesario de un equipo que apoye al apóstol que está a la cabeza de esa estructura vertical. Este equipo pudiera estar a cargo de una red, el equipo apostólico, incluyendo a la cabeza apostólica. Y entre más miembros conformen el equipo, más iglesias pueden pertenecer a la red. Es decir, si el equipo es reducido, entonces es reducida las personas que pueden estar dentro de la red. Pero cuando hay equipos apostólicos más grandes y conformados por apóstoles, el equipo apostólico, eso le da una mayor cobertura para poder atender más congregaciones dentro de la red. Porque si todos dentro del equipo cumplen una función apostólica, entonces pueden dar esa cobertura bajo la misma unción del que está al frente o arriba de esta estructura vertical apostólica. Algo muy sencillo. Dios el año pasado me habló a principio de año de establecer la escuela de ministerios, y me habló primeramente de San Pedro Sula y lo hicimos, pero después surgió Comayagua y acabábamos de abrir Comayagua cuando me llamaron de Choluteca y me dijeron: necesitamos en el sur lo que usted está dando en el centro. Y me acababan de llamar de Choluteca y al día siguiente me llamaron de Belice, que querían allá la escuela de ministerio. Y ahora que estuve hace 2 semanas en Guatemala, llegó un profeta que vive o tiene una casa en Santa Rosa de Copán y me dice: necesitamos la escuela de ministerios en Occidente. Y yo sé que esto es de Dios, pero si yo no me multiplico o no tengo un equipo apostólico que pueda cubrir, no podemos multiplicarnos o no podemos fluir como Dios quiera. Pero yo sí sé que es de Dios que haya una escuela en el norte, una en el sur, una en el centro, una en Oriente, otra en Occidente, en Honduras y luego en otros lugares fuera de Honduras. Pero para eso se necesita ensanchar el equipo ministerial apostólico para poder cubrir las cosas que Dios ha indicado. Si uno se queda limitado y es una sola persona, no puede hacer mucho. Pero si el equipo se va ensanchando, entonces se puede cubrir más cosas bajo la misma unción. Entonces es importante entender esto, que el ensanchamiento es beneficioso.
Ahora, actualmente el primero en implementar este concepto de equipos apostólicos fue el ministerio Morning Star International, creo que es el de Rick Joyner, si no me equivoco. Jesús, Pedro y Pablo usaron equipos apostólicos. De hecho, Jesús tenía, ¿verdad?, diferentes equipos, pero los más allegados eran Pedro, Juan y Santiago. Ese era su equipo apostólico más íntimo, pero tenía los 12, eran un equipo apostólico, y luego envió a los 70, ¿verdad? Pero los 12 eran un equipo y todos eran apóstoles y ministraban juntos como una compañía apostólica. Pero también Pedro, Juan y Santiago llevaban a cabo una misión quizá más delicada, más particular. De hecho, cuando fueron al Monte Carmelo, al Monte de la Transfiguración, él andaba con los más íntimos de su equipo. Entonces, esto no es nada nuevo, no es nada que nos estamos inventando en el 2006. Esto ya existía, solamente que no está como estudiado, delineado, ¿verdad? Pero sí existen los modelos. Bueno, hablamos de apóstoles eclesiásticos, apóstoles de equipo, en equipo dentro de los apóstoles verticales, y ahora veamos los apóstoles funcionales. Estos apóstoles no supervisan, siempre estamos con los verticales, no supervisan ni brindan amparo a un número de iglesias. Ellos no son supervisores, no están encima de otros. A ellos les fue otorgada autoridad apostólica sobre personas o grupos que operan dentro de un ministerio específico. O sea, no necesariamente son pastores, no necesariamente tienen a la gente continuamente a su cargo, sino que tienen una autoridad apostólica solamente, no pastoral, sobre personas o grupos que operan dentro de un ministerio X específico, que no tiene nada que ver con la iglesia. Sus seguidores, los seguidores de estos apóstoles, pueden ser miembros de una iglesia local o de varias iglesias locales que están las personas bajo responsabilidad de su pastor, y ya les voy a dar algunos ejemplos prácticos para que ustedes se puedan relacionar con ellos. ¿Cuáles son ejemplos de apóstoles funcionales? Jane Hansen, yo no sé si le conocen. ¿Cuántos conocen el movimiento Aglo Internacional? Movimiento de mujeres fervientes en el espíritu. Aglo Internacional cuenta con grupos de Aglo en 150 países, y además a nivel de los Estados Unidos tiene 50 presidentes nacionales, o sea, dentro de los Estados Unidos, uno en cada estado, y todos se reportan con ella, con Jane Hansen. Ella es una apóstol, pero las mujeres que son parte de Aglo no están bajo su autoridad pastoral, solamente apostólica en cuanto al movimiento de mujeres, porque ellas, estas mujeres, tienen su propio pastor. Sí, mi hermano. También, estos apóstoles son como que levantan un mover más que una obra, ¿verdad? Así es, hermano, es un mover, es un movimiento a nivel mundial, muchas veces internacional, con personas que tienen un llamado particular y específico, en este caso para tratar con otras mujeres, para ministrar a otras mujeres, y que se levantan como líderes dentro de este movimiento, pero siempre son miembros de un cuerpo local y tienen su pastor y funcionan dentro de una iglesia local, pero para esta función particular, entonces están bajo la cobertura apostólica de Jane Hansen y, claro, bajo el liderazgo de la presidenta de la localidad en la cual funcionan. Yo diría que Richard Shakarian de FINEC Mundial es un ejemplo también de un apóstol vertical funcional, en el sentido, él tiene su propia congregación. Yo he ido a eventos donde él ha presentado a su pastor, el profeta, pero él tiene una autoridad a nivel mundial sobre presidentes de FINEC a nivel de diferentes naciones, y no podemos negar que es un apóstol internacional, pero él no ejerce una función de pastorado o de una autoridad sobre la vida de las personas, porque muchos de los presidentes de cada nación tienen su propia congregación y su propio pastor, sino que todo es a nivel de esta fraternidad que funciona con un objetivo o un propósito específico. Y me atrevo a decir del doctor Carlos Roberto Pinel en Honduras es un apóstol. No sé si él lo sabe o no, pero lo es. O sea, no importa, nunca se puso ni se va a poner el título por lo que lo conozco, pero él lo es, porque están fundando capítulos por toda la nación, él y su esposa igual, ¿verdad? Y por toda la nación y las naciones, y están ejerciendo una función apostólica. Es un apóstol funcional, ¿verdad? Pero no tiene una autoridad pastoral sobre las personas o los presidentes de capítulo que integran este grupo. Y otro ejemplo, ¿verdad?, que algunos conocen,
Jucum es un movimiento, Juventud con una Misión, es un movimiento mundial de jóvenes muy poderoso, y Loren Cunningham es el director mundial, aunque hay en diferentes países. Y ha habido congresos en Panamá y en diferentes lugares, pero ellos se dedican a la juventud y a hacer eventos para jóvenes. Y así hay muchos otros. Está el movimiento profético apostólico de la nueva generación de Elías, y que son gente que se reúne de diferentes lugares de los Estados Unidos, se reúnen en estadios, en gimnasios, con una visión particular para ganar a la juventud para Cristo, pero que igual está conformado de gente de diferentes congregaciones. Comprendemos lo que es un apóstol funcional, porque no nos podemos ceñir a que solo el que tenga el marco de cómo era Pedro o cómo era Pablo, porque hoy día vamos a encontrar una diversidad en el movimiento apostólico, y de hecho estamos en la era apostólica y nos vamos a asombrar del tipo de apóstoles que Dios va a levantar. Así es. Siempre dentro de los apóstoles verticales, ya vimos los apóstoles eclesiásticos, vimos los apóstoles funcionales, vimos antes de los funcionales, los de equipo, y ahora vamos a ver los congregacionales. Estos son los que iniciaron o funcionan como pastores de una iglesia de más de 800 miembros. Póngale una mega iglesia, pues, una iglesia grande. Estos son pastores realmente que su iglesia comenzó a crecer, y cuando comenzó a crecer tuvieron que establecer una estructura, una administración mayor, porque no hay pastor que pueda él personalmente atender a 800 miembros, ¿verdad? Entonces tuvo que poner copastores, o quizá la estructura que usó fue pastores de niños y pastores de jóvenes, o pastores de ancianos, o pastores de grupos o de células, llámenlo como quiera, diferentes estructuras, pero que a la larga este pastor se convierte en un apóstol, aunque no tenga el nombre, está haciendo la función porque está liderando toda una estructura que pueda atender a 800 o 1000 personas. Yo creo que un pastor puede atender personalmente 50 miembros, después de 50 necesita un asistente para poder atender las necesidades de ellos, y cuando ya comienza a crecer y hay una estructura mayor, realmente su función más que pastoral es apostólica. O sea que él ya no es que está en sí pastoreando así como con la vara y el cayado, sino que tiene que andar en helicóptero viendo cómo están los rebaños, y se convierte en un apóstol. Y realmente la función pastoral la están llevando a cabo otros, que son los que están cerca de los grupos de 50 personas. Por algo el Señor Jesús los sentó en grupos de 50 cuando los iba a alimentar, ¿verdad? Porque era lo que podía manejar cada líder. Ahora este pastor, entonces, a él le dan los reportes y él vigila y él supervisa que las cosas funcionen bien, pero eso ya es una función apostólica. Dejó de ser un pastor y no se dio cuenta a qué horas pasó a ser un apóstol, y tal vez no lo reconozcan como un apóstol, pero por causa de su función congregacional es un apóstol. Ahora, para manejar una iglesia tal se requiere de un don y una unción apostólica. Alguien que no tiene una unción apostólica no puede manejar una iglesia de más de 70 miembros. Por eso hay iglesias que nunca suben de 70, porque la unción del que está al frente es pastoral solamente. Pero el que está al frente de una iglesia de 70 y tiene una unción apostólica, pronto va a ser 150 y luego 300 y luego 700, porque está la capacidad y el llamado en él para hacer una estructura para que crezca la iglesia. Este apostolado se ejerce solamente dentro de la congregación, con varios líderes y toda una estructura de líderes a su cargo. O sea que este es un apostolado congregacional, interno, específico. No está hablando de funciones aledañas ni afuera, ni levantar otras iglesias, sino que es dentro de su misma congregación, ¿verdad? Un ejemplo, el doctor Evelio Reyes, por decirle algo. No, él no lo sabe, pero él es un apóstol, con solo la estructura que tiene, la escuela que tiene, los medios de comunicación. Realmente él es un apóstol congregacional. Y realmente no importa que tenga el título o no. Estamos estudiando las funciones para que aprendamos a detectar, identificar y la cobertura y el alcance que cada uno puede tener. Ok, ahora vamos a hablar de los horizontales.
Entonces, el tipo de actividades u operaciones de los apóstoles horizontales. Recuerde que los apóstoles horizontales no tienen gente directamente bajo ellos. Entonces, vamos a ver los apóstoles convergentes dentro de los horizontales. La función de los apóstoles convergentes la principal es convocar. ¿Verdad que hay gente que usted dice que tiene un poder de convocatoria? Y a veces cuando ustedes van a hacer un evento, dicen, si quieren que funcione, hay que poner a fulano de tal que sea el que organice y el que convoque porque tiene un poder de convocatoria. Bueno, estos son apóstoles convergentes que convocan y la gente siente el deseo de acudir al llamado. Tienen una unción de reunir líderes cristianos que ministran en un campo determinado. Hay una unción en ellos especial y particular para poder unir o hacer que se reúnan diferentes líderes cristianos para algo en particular. Les voy a dar un ejemplo de algunos de estos apóstoles convergentes. Uno de ellos, Peter Wagner, que quizá usted le conoce, pero es muy conocido en el campo de la intercesión y en el campo apostólico. Él, fíjese, le voy a decir todos los diferentes títulos que él tiene, diferentes funciones, o que es presidente de diferentes organizaciones, pero en todos él es un apóstol horizontal. O sea, en estos diferentes consejos y comités solo se reúne una vez al año con cada uno de ellos, y la función de él es convocarlos una vez al año y tener un consejo, un congreso. Él está en el Consejo Apostólico para la Responsabilidad Educacional, es presidente, fundador. La Red Estratégica de Oración, él la fundó. El Consejo Apostólico de Ancianos Proféticos, él lo fundó. La Mesa Redonda Apostólica de Ministros de Liberación. Él es presidente de la Coalición Internacional de Apóstoles y es fundador de la nueva Mesa Redonda Apostólica. Pero en todos ellos, su función es de apóstol horizontal y su función principal es convocar y hacer que esta gente se reúna una vez al año. La autoridad apostólica de los apóstoles convergentes dentro de los apóstoles horizontales sobre los miembros, dije, solo se aplica a convocar o presidir las reuniones, no tiene ninguna otra autoridad sobre ellos. Siempre dentro de los apóstoles horizontales, como funciones, tenemos los apóstoles embajadores. Estos ministros casi siempre son itinerantes, por eso los llaman embajadores, andan de un lado a otro, andan viajando normalmente. Ellos, en gran medida, ellos llegan como a animar a la gente. Son de esos que llegan 3 días a su lugar y van a otro lugar y van a otro lugar, y entonces lo que están es animando al pueblo y le están poniendo fuego a la gente y los dejan en bendición y luego se van a otro lugar, pero son horizontales, no tienen una autoridad sobre las personas a las cuales ministran, sino que ellos solo llevan edificación, nutrición, catalizares que los activan, ¿verdad? Y sobre todo nutren los movimientos apostólicos a los cuales ellos visitan. Estos apóstoles horizontales embajadores concilian movimientos apostólicos existentes cuando es necesario, porque a veces hay conflictos, hay choques entre uno y otro movimiento apostólico, y estos apóstoles embajadores casi siempre Dios los usa como reconciliadores o conciliadores, y se aprovecha cuando ellos llegan y entonces traen como una relación, una buena relación a los diferentes movimientos apostólicos que ya existen. Él es uno de ellos, hermano. Él es uno. Ronnie Chávez anda por todo el mundo y de hecho últimamente él dice que nunca ha estado más de 2 noches en un solo lugar, porque esa es la instrucción del Señor. Andar 2 noches en los lugares donde Dios le dice, para activar, ¿verdad? Y para reconciliar y para llevar el fuego y para nutrir los movimientos apostólicos, porque Dios le ha dado a él una capacidad para impartir increíble. Entonces él, con 2 noches que se para en un lugar, la impartición es tan fuerte que deja un peso de gloria bien tremendo. Entonces no necesita sentarse muchas horas a estar enseñando, ni sentarse tanto con la gente, sino que hay una impartición con un peso tremendo y deja un nuevo nivel, sube a la gente a un nuevo nivel con solo 2 noches que esté con ellos. Así es, hermano. Estos reciben revelaciones divinas
sobre acciones a tomar para corregir una situación deficiente y tornarla en bendición. Este tipo de apóstoles embajadores horizontales, muchas veces antes de ir a un lugar, Dios les revela la situación que está en la ciudad, la situación de la nación, el problema de los apóstoles, cómo está la iglesia. Y muchas veces ellos ya llegan con una palabra específica, con una administración específica para corregir las situaciones deficientes que hay, para que a través de su impartición se pueda tornar en bendición. Ellos traen corrección, pero no es como que llevan una responsabilidad. Van, sueltan la palabra, hacen lo que Dios les dice y se van a otra cosa mariposa y siguen por otro lado. Dentro de los apóstoles horizontales tenemos los apóstoles movilizadores. Estos son diferentes a los embajadores y a los convergentes. Estos también pasan mucho tiempo viajando. La diferencia entre ellos y los embajadores es que los movilizadores tienen un enfoque en un proyecto específico. O sea que Dios les ha dado a ellos una visión y un proyecto a realizar. Y entonces andan en los diferentes lugares captando la gente que está de acuerdo con su visión o con su movimiento o con su proyecto. Un ejemplo sería el hermano Yohanis Sarikuku. Él tiene su visión que Dios le ha dado y anda buscando quienes se alían con él, y entonces con eso él anda trabajando a los que estén de acuerdo con su visión. Pero él trae su enfoque, él trae su propia visión, no así los embajadores que llegan para ver cuál es la necesidad del lugar. También un ejemplo sería Chuck Pierce, me imagino que lo conocen. Él es el apóstol movilizador de la red estratégica de oración de los Estados Unidos, y él tiene una meta, tiene una visión de movilizar y mantener informados a 5,000 intercesores inscritos en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos, o sea, 5,000 en cada uno de los 50 estados. Entonces multiplique 5,000 por 50. Este tipo de apóstoles movilizadores tienen una red de comunicación muy buena, porque para mantener a esta gente informada tienen que hacerlo por internet, tienen que hacerlo a través de la página web, a veces tienen redes de comunicación, de oración, y entonces están recibiendo de diferentes partes del mundo y están enviando y están intercambiando información, ¿verdad? Aparte de que van y visitan esporádicamente a cada uno de los que están inscritos en estas redes. Siempre dentro de los apóstoles horizontales vamos a mencionar a los apóstoles territoriales. El apóstol territorial es aquel que tiene una esfera o un radio de autoridad que está bien definido en un territorio geográfico. Un ejemplo sería Mariano Riscaché de Almolonga. Él es un hombre que Dios le entregó ese territorio, Dios lo liberó, y con la autoridad de Dios pues se pudo cambiar el entorno, se pudo cambiar la condición de la tierra, de la gente, se está transformando socialmente a la gente, está entrando en un nuevo nivel de educación, pero él tiene una autoridad sobre ese territorio y sobre los indígenas de Almolonga. Entonces los territorios están bien definidos, se sabe que es un apóstol a ese lugar o a esa ciudad o enviado a tal territorio, y posee una gran autoridad en una ciudad, estado, nación o región, ¿verdad? Los líderes cristianos y seculares reconocen la influencia que ellos tienen. O sea que los apóstoles territoriales, hermanos, no solamente son reconocidos dentro de su congregación o por la gente de su iglesia, sino que la influencia que ellos tienen sobre el territorio es en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo. Son gente que ha provocado o producido una transformación social en el territorio que Dios les ha entregado en sus manos. Y entonces los alcaldes y los médicos y los maestros y todos reconocen que es una persona de influencia, que es una persona que ha traído un cambio positivo a la ciudad o a la comunidad, y lo respetan como tal. Y luego estos líderes cristianos, hermanos, no están aislados dentro de una congregación solamente, sino que
están metidos, que si consejeros de la corporación municipal, que están metidos tal vez en cosas de la Cámara de Comercio, o están metidos en la Casa de la Cultura, o en todo lo que concierne a la ciudad en sí y a la transformación social que tiene que llevarse a cabo en una ciudad. O sea que su principal interés no es una iglesia local, sino que es todo el territorio que Dios le entregó en sus manos. Y muchos de estos apóstoles tienen proyectos para rehabilitación, o sea que trasciende a lo espiritual y va también al plano de lo físico y al plano de la transformación intelectual de las personas de su ciudad. No importa si es un lugar pequeño, si es un lugar grande, ¿verdad? Un ejemplo conocido es John Benefield. Él fue honrado públicamente por los Cheyennes del sur de Oklahoma. O sea que eso es reconocido aún por los indígenas por lo que ha hecho por ellos, ¿verdad? Y yo creo que nosotros necesitamos en este tiempo más apóstoles territoriales horizontales. Fíjese, horizontales porque no tienen ellos en sí autoridad sobre las personas que colaboran en esta transformación social, pero creo que Honduras es una nación que va a dar a luz muchos apóstoles territoriales, horizontales, para los cambios que tienen que llevarse a cabo en este tiempo. Y entonces debemos orar por esto, que las personas que surjan, que cuenten con la oración nuestra, con el favor de Dios, por supuesto, pero también con el aprecio y el reconocimiento de nosotros, porque sabe algo que yo he visto, que cuando Dios levanta un apóstol territorial, alguien de esta naturaleza, los primeros en echarle tierra somos los cristianos, porque empezamos a decir, este está loco, está haciendo cosas que no están en la Biblia, se está saliendo de la visión, esto no es así, Dios no lo llamó a eso, y comenzamos tal vez porque no entendemos la labor o lo que Dios está haciendo. Dios en su favor nos permitió hace algunos años establecer una obra en Amapala, en el puerto de Amapala. Y es bien interesante porque la mujer que es la pastora y que además es una intercesora con unción profética, ella es una mujer de oración y una mujer que Dios le revela y muy linda. Y bueno, está haciendo mucho, ¿verdad? En el puerto de Amapala. Pero su esposo, que vino al Señor un poquito tiempo después, ¿verdad? Dios me permitió retarlo y confrontarlo y fue bien hermoso como él vino al Señor. Pero lo de él es otra cosa. Él es director de una escuela, además es periodista. Y entonces él tenía o tiene hasta hace poco un programa en Radio América, secular. Pero él a través de ese programa, él habla palabras de vida, no religiosamente, pero habla palabras de vida. Y él con los escasos recursos tal vez que tiene allá en el puerto de Amapala, ha montado un estudio de televisión en un lugar donde casi no hay carros, ¿verdad? Pero él, y eso tiene que ser la gracia del Señor, montó un estudio de televisión y está conectado con el cable y tiene un canal allí, de manera que él a través de ese canal está hablando continuamente a todos los habitantes del puerto y los mantiene en la visión actual, ¿verdad? Y es una bendición. Dios le habló a él que le iba a dar una radioemisora y ya la radioemisora la tiene por pura gracia y favor de Dios sin haber pagado un centavo. Entonces yo puedo ver la obra que él está haciendo en el territorio. Los dos son llamados de Dios, pero él le dice a su esposa, tenés que predicar aquí en la televisión, y ella dice, yo no quiero saber de televisión. A ella no le llama la atención, Dios no la ha llamado a estar en la televisión, y él le dice, pero es que tenés que venir vos. No, es que a mí déjame aquí orando con la gente. Yo no quiero saber, pero él es una felicidad en estar ahí en la televisión y hablando a la gente, porque ese es su llamado. Entonces cada quien debe de entender a qué Dios lo llamó y cada quien debe de fluir en aquello donde Dios lo ubicó, donde Dios lo colocó. Y eso es una bendición. Y a veces en un matrimonio están los llamados complementarios, pero si no lo sabemos entender, algunos pueden creer que es que se están oponiendo y a veces ellos mismos tienen conflictos y él le dice, ay, es que vos no me apoyás en lo mío.
Y ella le dice, es que vos no me apoyas, me dejas sola en lo que a mí me toca. Y no es así el asunto, sino que cada quien tiene su función, su llamado, su unción. Y cuando juntamos las dos cosas, eso es dinamita. Entonces no se trata de que esto es lo correcto, lo mío, o aquello es lo incorrecto, sino que cada quien funcionando, cada quien fluyendo en lo que Dios le dio y en lo que Dios le capacitó, se va a realizar la obra de Dios. Y Dios no se equivoca, Él es perfecto y Él hace, ubica, junta a las personas que pueden ser complementarias en el llamado para conquistar toda una ciudad. Y nosotros hemos visto los avances del Señor en el puerto de Amapán y las cosas que se han logrado. Bueno, hay apóstoles que pueden tener múltiples ministerios o actividades, es decir, que hay quienes puedan ser en alguna faceta. Por ejemplo, el apóstol Ronnie Chávez, que lo mencionábamos, en alguna faceta él es de los embajadores tal vez, pero en otra faceta él es también un apóstol vertical porque tiene gente y tiene redes debajo de él. Entonces hay quienes pueden combinar las dos cosas, los dos moveres, las dos funciones. Entonces hay muchos apóstoles que tienen dones espirituales, o dones de revelación, o dones de milagros, dones de fe, dones del Espíritu Santo. Hay quienes tienen ministerios, que son de los que hablamos de Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay quienes tienen o funcionan en diferentes operaciones o actividades que las mencionamos esta mañana también, que son las que da el Padre, y que una de ellas podría ser la administración, por decir. Entonces, el que alguien sea un apóstol horizontal o vertical no le quita que pueda tener varios dones del Espíritu Santo operando, fluyendo en él. No le quita que pueda operar en diferentes ministerios de oficio, de los que hemos mencionado. Aunque hay uno que sobresale, sí puede tener diferentes ministerios, pero con uno más enfático que otros. Y diferentes operaciones que son elementos necesarios para cumplir su llamado. Tengo aquí algunos ejemplos de aquellas personas que funcionan en más de una de las categorías. Por ejemplo, Peter Wagner, él es un maestro apóstol. Él comenzó como un maestro, pero hoy día es un apóstol reconocido a nivel mundial. Pero cuando él está enseñando, aunque él es un apóstol, es un deleite sentarse bajo su cátedra, porque él enseña de una manera tan sencilla que todos pueden aprender lo que él está enseñando. Pero es un maestro apóstol, o sea, lo principal de él, el ministerio principal es el de maestro, pero funciona como un apóstol a las naciones, al mundo, como maestro, enseñando sobre todo sobre los nuevos moveres apostólicos y sobre lo que es la intercesión. Tenemos Bill Hamon, no sé quiénes le conocen. Bill Hamon es un profeta, básicamente, pero es un hombre que su especialidad lo hizo en historia de la iglesia. O sea, que él conoce todo el movimiento de la iglesia cristiana por todo lo que ha pasado desde el tiempo de los puritanos, protestantismo, calvinismo, todo ha conocido y ha ido viendo todas las diferentes etapas. Pero él es un profeta, pero sí ha estudiado sobre esto, y hoy día él es un apóstol, un profeta apóstol, en el sentido de que él ha establecido escuelas proféticas en diferentes países del mundo, y entonces apostólicamente él va para abrir estas escuelas proféticas, para activar a otros en lo profético. Entonces es apóstol porque es enviado para abrir estas escuelas, pero funciona como un profeta. Tenemos a Michael Fletcher, que es un apóstol pastor, ¿verdad? Su función principal es apostólica, pero dentro de ese apostolado ejerce una función de pastor. Quiero decir que cuando hice esta enseñanza, la hice hace una semana y media, 2 semanas, no recuerdo, y tengo de ejemplo a Ted Haggard, que es un pastor apóstol, y lamento muchísimo que en los días recién pasados hay una cosa bien fuerte, un escándalo bien fuerte en los Estados Unidos en relación a él, al pastor Ted Haggard, con una noticia de escándalo muy fea de homosexualismo. Él era, porque acaba de renunciar a todos sus cargos,
O sea que esto ocurrió le digo, hace 2 semanas hice esto. Sí. Entonces, él era el pastor general de la iglesia en Colorado Springs, que es una iglesia a las naciones, que tiene un centro de entrenamiento tremendo y con todas las banderas de todas las naciones. Y de hecho está muy relacionado con la red apostólica de Peter Wagner y toda esta gente que hemos mencionado. Y él de pronto se levantó en contra de los matrimonios homosexuales, y entonces un homosexual se levantó para declarar que el pastor Ted Haggard le había pagado dinero para tener una relación homosexual con él. Él dice que por 2 años, y este hombre dice que todavía tiene el dinero en su mano, que no lo ha gastado, y que él fue a confesar esto y a declararlo porque no puede concebir que alguien sea tan hipócrita de levantarse en contra de los homosexuales cuando él mismo lo ha practicado. Aparentemente también le acusaron de haber comprado una droga, y me dicen que él ya confesó que sí compró la droga, dice que no la usó y confesó parte de las cosas, pero renunció a todos sus cargos para que lo investiguen. Lo tremendo es que hay miles de personas debajo de su ministerio. 30 millones de personas en los Estados Unidos, porque él es un apóstol vertical. Y yo lo puse como una de las personas muy reconocidas dentro de los Estados Unidos. Así es, hermano, del mundo evangélico, uno de los 10 líderes más importantes a nivel mundial. Y yo escuchaba el rumor de este escándalo y noticia, y preguntándole, hasta el día de hoy le pregunto a Rigo, ¿quién es este pastor de quien están hablando tanto? Y me dice Ted Haggard. Yo no lo podía creer, fue apenas hoy en el desayuno. Le digo, ¿qué? O sea, para mí fue un impacto muy fuerte, porque es una de las personas más respetadas en el mundo evangélico, en el mundo cristiano. Entonces, pero lo dejé allí, yo lo pude haber borrado en el receso, pero lo dejé, porque independientemente de la falla que haya tenido en el carácter, en su carácter, eso no quita que esté la unción y el ministerio que está en él. Y el ungido de Dios es ungido de Dios siempre. Y nuestra actitud como hijos de Dios tiene que ser de misericordia y compasión. Y aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Muchos han caído porque criticaron a otros que cayeron en otro tiempo. Ustedes saben cuando lo de Jimmy Swaggart fue algo tremendo y muchos levantaron su mano, y ha habido otros escándalos así, ¿verdad? Entonces que el Señor nos libre y que podamos orar, que podamos cubrir estas vidas de siervos de Dios, porque no cabe duda que son siervos de Dios, y que el Señor en su misericordia pueda sacar lo que tiene que ser sacado y restaurar lo que tiene que ser restaurado, ¿verdad? Porque esto ocurre a todo nivel, y pienso que el enemigo anda más detrás de aquellos que tienen muchos líderes a su cargo. No podemos ignorar esto, ¿verdad? Entonces, pero sí es algo muy doloroso para la iglesia cristiana. Bueno, ya hablamos de las funciones y diferentes clasificaciones de los apóstoles verticales, apóstoles horizontales, y ahora los apóstoles de mercado. Necesitamos entender que el propósito de Dios no solamente es salvar las vidas del infierno y traerlas a la iglesia. Dios quiere que las personas aprendan a vivir de una mejor manera. El propósito de Dios es que la gente sea feliz, que la gente se restaure en su familia, se integre en la sociedad, funcione correctamente en el mundo natural también. Porque hemos tenido un concepto muy errado por mucho tiempo, que bueno, salvar a estos y los metemos a la iglesia y los seguimos metiendo y los encerramos aquí adentro de la iglesia, y aquí los tenemos encerraditos y que no salgan a ningún lado porque allá afuera hay contaminación y aquí estamos bien todos los santos. Esa no es el propósito del Señor. El Señor dice que los hijos del reino tienen que ser como la levadura que leuda toda la masa. Nosotros tenemos que ir y leudar a los que están allá afuera, no quedarnos encerrados, no excluirnos de los que está pasando, sino tener un impacto en el mundo de afuera. Dios quiere cambiar y mejorar el mundo en que vivimos, porque si usted medita un momento cómo era el huerto donde Dios puso al primer hombre, varón y mujer, era perfecto. Tenían todo, tenían sobre todo comunión con Dios,
tenían alimento, no necesitaban ni siquiera vestido porque el clima era perfecto, tenían prosperidad, no necesitaban ni trabajar porque solo alargaban su mano y podían comer. Entonces la condición en que Dios puso al hombre era perfecta. Y entonces Jesucristo vino para restaurar, para recuperar lo que se había perdido. Y una de esas es la situación en la cual la humanidad tiene que vivir. Dios no quiere que el ser humano viva en decadencia, en miseria, en pobreza. Dios no quiere que el ser humano viva en aflicción, que viva en destrucción. Dios no quiere que el ser humano viva en guerra, ni viva en depresión, ni que tampoco viva con hogares desintegrados. Entonces el propósito de Dios al salvarnos a nosotros es que nosotros hagamos un impacto, que seamos la levadura que leude la masa para que mejoremos, transformemos el mundo en el cual vivimos. Necesitamos transformar la sociedad. Y para esta transformación social, hermanos, son necesarios los apóstoles de mercado, porque esto es mucho más que predicarle a la ciudad. Porque hay muchos que dicen, yo voy a hacer una campaña evangelística y voy a predicarle a la ciudad. Eso es bueno, es necesario. Pero un apóstol de mercado se mete, se infiltra, no solamente predica, sino que produce un cambio, produce una transformación desde la raíz. Se mete en la educación, se mete en los negocios, se mete en las empresas y puede producir luz en medio de las tinieblas. Entonces son necesarias estas personas. De pronto, cuando llegan a nuestras iglesias, queremos convertirlos en ministros de púlpito y ese no es su llamado. Y a veces queremos meterlos que prediquen, que enseñen, que disipulen, que le enseñen a los niños, que sean ujieres, que estén en la puerta y se sienten asfixiados porque su llamado es otro. Ellos tienen que ir a dar charlas, conferencias a los médicos, a los que están en educación, a los que están en la corporación municipal. Ese es su lugar. A lo mejor su lugar, su púlpito es detrás de un mostrador donde están vendiendo o de un restaurante. Y nosotros queremos convertirlos en pastores o queremos convertirlos en ministros eclesiásticos y no es su llamado, y se van a sentir frustrados y no van a poder hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. Entonces necesitamos a los apóstoles de mercado para producir una transformación social en nuestras ciudades. ¿Qué es la transformación social, amados? ¿Abarca la transformación espiritual? Claro que sí, allí inicia. Pero también tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. El crecimiento en el sentido de abarcar otras áreas y otras esferas. Porque muchas veces aún como pastores, ya cuando llegamos a 200 miembros nos conformamos. Ya tenemos suficiente, ya con esto comemos y con esto sostenemos la iglesia, pagamos el bus, pagamos el transporte y ahí nos quedamos tranquilos. Y se nos olvida que necesitamos seguir incursionando en otras esferas, seguir siendo agresivos. Y la iglesia tiene que expandirse y tiene que crecer. Tiene que ver con la transformación económica. Que en un lugar donde la gente vivía mal, comience a vivir mejor. Que en un lugar donde el ingreso per cápita no les daba para sostener una familia, la gente comience a ganar más. Comience a producir. Que la tierra sea sanada. Tiene que ver con la transformación educacional, que ya no haya analfabetismo, que los niños que antes aprendían en español ahora aprendan inglés y los que eran bilingües ahora aprendan francés y portugués. Tiene que ver con un cambio, con un mejoramiento en todas las áreas del ser humano. Tiene que ver con una transformación en el gobierno, que donde antes había corrupción ya no la haya, que gente honesta esté llevando las funciones gubernamentales, los regidores, los alcaldes, etcétera. Y la transformación social hay que aplicarla a los barrios, ciudades, regiones, naciones. Hay apóstoles de mercado para un barrio, hay apóstoles de mercado para una colonia, hay apóstoles de mercado para una ciudad y hay otros que son para toda la nación. Y tiene mucho que ver con la unción profética, porque yo entiendo que un apóstol de mercado necesita la unción profética para la multiplicación, para la declaración, para transformar el entorno, cambiar el medio ambiente. Necesitamos darles cabida y no criticarlos.
En la transformación social entendemos que el fundamento de la iglesia siempre fue, siempre ha sido y siempre será los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20 dice que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, debemos entender que los apóstoles son los porteros de la ciudad. Por mucho tiempo se creyó y se dijo que la autoridad de la ciudad eran los pastores. Y entonces, como la visión era pastoral, nada más era limitada, muchos tenían visión solo para su iglesia, solo para su barrio. Pero un apóstol sabe que es un ministro a la ciudad, por lo tanto es un portero de la ciudad y tiene las llaves para la ciudad. Le importa la ciudad, no le importa su iglesia, su congregación solamente, sino que le importa lo que está pasando en toda la ciudad. Y ellos son los porteros que abren la puerta para que entre la bendición. Esto se aplica a la transformación de la ciudad en dos dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? El apóstol o los apóstoles de la iglesia nuclear, o sea, las congregaciones, y los apóstoles de la iglesia extendida, o sea, extendida hacia los negocios, hacia la educación, hacia la economía, hacia el mercado. No podemos excluir esta segunda clase de apóstoles, los dos son necesarios.